Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este lunes 20 de octubre, primer día de la semana, primer día también en esta semana me refiero, para recibir opiniones, argumentos en torno a asuntos que nos parecen interesantes para tratar en el programa. De hecho, hoy me acompaña en el estudio Beatriz Cejido, que es sindicalista, responsable de comisiones obreras en el suroccidente. Está también Mariti Pereira, que es presidenta de Cabasín, Carmen Moreno, que es abogada, y tenemos hoy en el teléfono a la compañera Chelo Tuya, periodista del diario El Comercio. Con ellas queremos hablar, entre otras cosas, de algunas de las cuestiones que venimos escuchando desde hace tiempo en relación, en este primer caso, al aborto, a esa decisión de llevar el aborto a la Constitución, de proteger este derecho en la Constitución. Ya saben que el Consejo de Ministros contempla un nuevo apartado en un artículo de la Constitución, el 43.4, que reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Ese es uno de los asuntos que queremos tratar hoy. Otro tiene que ver con la tasa de pobreza en Asturias. Ya saben que el viernes se daba a conocer el informe AROPE en la Junta General del Principado, y que de ahí se derivan algunos datos que tienen que ver con nuestra comunidad y que nos parece también interesantes escuchar hoy en el programa. En cualquier caso, les pongo ya en antecedentes. En plena polémica por el aborto, el Gobierno ha iniciado el procedimiento para blindar este derecho en la Constitución, como ya hizo Francia con un amplio consenso en el año 2024. La propuesta, para prosperar, necesitaría en cualquier caso de los votos del Partido Popular, que ya se ha mostrado de momento en contra. Además, la propuesta del Gobierno ha despertado algunas dudas por la vía elegida por el Ejecutivo para incluir la interrupción voluntaria del embarazo en la Carta Magna. En principio se haría añadiendo un apartado al artículo 43 en el que reconoce el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, varios juristas consideran que esta elección supondría en la práctica rebajar su protección, ya que dicho artículo no está entre los derechos fundamentales que recoge la Constitución. Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, explicaba hace unos días en Radio Nacional el procedimiento por el que se podría reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto, y advierte de los riesgos que podría traer. Son palabras textuales de Miguel Presno. No está mencionado expresamente en la Constitución, pero se entiende que forma parte del artículo 15. Si esto se cambia y se va al 43, lo que es un derecho fundamental, al menos para el tribunal y para el legislador, sería un principio rector de la política social y económica. Por tanto, el catedrático explica que no habría una garantía de un contenido esencial. En su opinión es suficiente con lo que hay en la actualidad. Si se quisiese dar al aborto un auténtico blindaje de derecho fundamental, habría que mencionarlo expresamente en el artículo 15. Precisamente la idea de elegir un procedimiento más sencillo es lo que ha motivado al Gobierno a incluirlo en el 43 y no en el 15, como también explicaba en Televisión Española la ministra de Sanidad, Mónica García. Además, en ese artículo sí que se hace alusión a los derechos fundamentales. Señalaba: el texto quedaría así, según explicaron la pasada semana en rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, tanto la titular de Sanidad como la de Igualdad, es que el ejercicio de este derecho en todo caso sería garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. Y esto llega al margen de lo que escuchamos cada día en España en torno al aborto. No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar otro asunto, que estamos en un momento en el que otros países, Estados Unidos, Polonia o Hungría, han dado pasos atrás en la legislación sobre el aborto. España se enfrenta, por lo tanto, al reto de consolidar los avances logrados. Las asociaciones de mujeres advierten de que los derechos no son irreversibles y que bastan unas pocas decisiones políticas para alterar el acceso efectivo a servicios que hoy parecen garantizados. Ese es uno de los asuntos que queremos tratar. Otro, como les decía, pasa por esos datos del informe AROPE. Asturias ha logrado reducir los índices de pobreza y el riesgo de exclusión social durante el pasado año, aunque se mantiene alejada de los objetivos de la Agenda 2030 y de los niveles previos a la crisis de 2008, y afecta además con mayor incidencia en mujeres, en jóvenes y en hogares con menores a
cargo. En concreto, la población en riesgo de pobreza o exclusión social descendió el pasado año en Asturias del 25 al 20,9%, casi 5 puntos por debajo del promedio nacional. Dicho porcentaje se fija con la tasa AROPE, que mide la pobreza no solo con los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad del empleo. Como les digo, son algunos de los asuntos que tratamos hoy con Beatriz Ejido, con Mariti Pereira, con Carmen Moreno y con Chelo Tuya. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos a Carmen Moreno. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Mariti Pereira, ¿qué tal, Mariti? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, muchas gracias. Y Beatriz Ejido, ¿qué tal, Beatriz? Pues buenos muy días, bien, muchas gracias. Y al teléfono tenemos a Chelo Tuya. Chelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Chelo. Hola. Que tienes. Perdón, que no te Dije, oíamos, dime, sí. Buenos días, y con envidia de no poder estar ahí con semejante plantel de tertulianas. Qué bien. Bueno, antes de meternos en materia me refiero a los temas que traíamos a la cabecera del programa, el aborto y el informe AROPE. Una opinión sobre la manifestación, sobre la movilización, Chelo, del viernes para suprimir el peaje del Huerna. ¿Cómo la viste? Bueno, en la mesa tienes a mujeres acostumbradas a ir a manifestaciones. Yo, la verdad, me sorprendí mucho con lo del viernes, porque una manifestación convocada por el gobierno, por todos los grupos políticos, salvo, bueno, el de siempre, por todos los sindicatos, por las cámaras, por FADE, por no sé cuantísimas personas, resulta que, bueno, que consiguieron un éxito haber unido a 5.000. Bueno, en los 8M y en los 25N tenemos ya experiencias de manifestaciones muchísimo más multitudinarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente hay una unidad política y empresarial y creo que social, desde cada uno en nuestra cabecita y en nuestra casa, de que el peaje del Huerna es una burla y que llevamos pagando un dineral por una conexión que debería ser gratuita, sobre todo porque es que Pajares es una carretera malísima, no hay una alternativa viable al Huerna. Pero por otro lado, las fotos parece que le daban la razón a Puente, diciendo que bueno, que una demanda social no parece que hubiera. Insisto que tienes ahí a mujeres muy experimentadas en manifestaciones. Yo he contado manifestaciones que colapsaban directamente Oviedo-Gijón, y el viernes no hubo ningún colapso. Beatriz. Bueno, yo no pude estar porque estaba en otro evento, ¿no? Yo estaba en un congreso, además, que creo que tuvo un nivel importante, si me permites decirlo. Sí, claro, por supuesto. Porque era sobre el fascismo y las guerras, y bueno, pues estuvimos en Gijón y con ponentes importantes, entre ellos pues el embajador de Palestina, que ya nos anunciaba que esto de la paz era una tomadura de pelo y que iba a durar lo mismo que, vamos, un bocadillo a la puerta de un colegio. Entonces, bueno, no podíamos estar en todos los lugares, y parte de la directiva de la organización estuvo allí, se trasladó para estar presente, y ya a la vuelta le decía yo, ¿cómo veis cómo ha estado la concentración? Me decía, muy rara. Y yo, ¿por qué rara? Bueno, pues porque coincidimos con gente que nunca hemos visto en manifestaciones, que está bien, ¿no?, que haya unidad y que estemos todos en la misma dirección. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no?, que en Asturias todo el mundo tiene claro que el peaje debe de desaparecer, pero que parece ser que en el gobierno central no está tan claro cómo, y que bueno, llevamos muchos años de retraso, pero también tampoco hay que olvidar el por qué estamos así, porque ahora parece que esto todo el mundo tiene la misma responsabilidad. Yo creo que sigue habiendo responsables políticos de esta decisión. Está el PP y algún representante suyo que fue quien la tomó, que nos tomó el pelo y que nos engañó, y que bueno, ahora está muy bien que vayamos todos en la misma dirección, pero yo creo que siempre hay que recordar por qué estamos en esta situación. Mariti. Bueno, yo no pude estar en la manifestación por problemas familiares, pero bueno, en cualquier caso creo que a lo mejor todavía no se ha tocado bastante la sensibilidad de la ciudadanía en este tema, ¿no? Quizá porque tampoco a lo mejor se lo cree mucho, en el sentido de que, bueno, pues partidos políticos, que unos porque llevan en el gobierno muchos años, ¿no?,
Otros porque con el gobierno, por ejemplo, el PP que tú mencionabas de Aznar, pues fueron los que le dieron a Aucalsa la concesión hasta el año 2050, ¿no? Entonces parece que le están tomando el pelo cuando ahora están reivindicando que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Parece que como quieren ir contra Pedro Sánchez, la culpa siempre es de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces yo creo que tampoco se ha hecho la suficiente pedagogía con la ciudadanía de Asturias para que salga a reivindicar, como sale, como decía por ejemplo Chelo con el tema del 8M o del 25N, ¿no? Que las mujeres sí que estamos muy concienciadas de que las cosas tienen que cambiar, ¿no? En relación a nuestros derechos y libertades, y entonces creo que hasta que no se haga una buena pedagogía y una concienciación de la ciudadanía de lo necesario que es que tengamos una buena conexión entre Asturias y la meseta, pues poco se va a poder hacer. Y claro, por eso 5.000 personas, en realidad tiene razón ella, 5.000 personas no es nada para una población de 1 millón de habitantes, y que además, bueno, pues que el Huerna lo tiene como una vía de salida económica, laboral, social, etcétera, etcétera, ¿no? La importancia que tiene y la relevancia que tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí le voy a echar la culpa un poco a los políticos. Y también tengo que decir una cosa, ha habido un partido que hace 4 años ya pedía que desapareciera ese peaje del Huerna, y en aquel momento los otros partidos le dijeron que estaba loco, y era Podemos, o sea, por lo tanto hay que ver, ¿no?, los planteamientos que se hacen, cómo repercuten bueno, pues en la conciencia de los ciudadanos, y luego cuando se quiere a veces hacer esos cambios cuesta. Carmen. A mí de la manifestación del otro día hay dos cosas que me llaman la atención, que me dieron así un poco de choque. Uno es que efectivamente fueron a la manifestación quienes tradicionalmente o en su manera de actuar normal no tienen el acudir a este tipo de eventos, y por lo tanto la gente que puede movilizar es menor. Es decir, es difícil que el empresariado vaya a una manifestación, y por lo tanto es difícil que movilice empresarios. Aquí todavía funcionamos a veces con esa idea de que determinadas formas de manifestación social, sea una manifestación física o de otra manera, están como encasilladas, y eso ya se rompió hace mucho tiempo. Es decir, a las manifestaciones va todo tipo de gente, las convoca todo tipo de gente y dependen del tema, pero bueno, todavía en la cabeza de algunas personas eso funciona. Yo creo que la convocatoria lo que tiene que hacer pensar a los que la convocaron es qué capacidad de arrastre social tiene, y allí salvo los sindicatos, que son los especializados en ese tipo de arrastre social, el resto de los convocantes tienen poca. Entonces, bueno, si tú convocas algo en el que vamos chicos a ello y hay pocos chicos, pues esto es lo que pasa. Y la otra es lo extraño que resulta que un gobierno tenga que convocar una manifestación para hablar con otro gobierno de su mismo partido. Es decir, el Huerna tiene peaje, pero los puentes con Madrid, y en concreto con el ministro de Valladolid, esos puentes están rotos, muy rotos. Y ese es, para mí, yo creo que esa es la mayor preocupación. Es decir, en este momento el posicionamiento del ministro y todavía las manifestaciones, creo que es de hoy, en algunos medios, diciendo que bueno, que esto que es imposible y tal. Esto es el chocolate del oro, lo que te cuesta bonificar el Huerna. Son 48 millones de euros. 48 millones de euros en un presupuesto como el del Gobierno de España, y que además será un presupuesto prorrogado por vez número no se sabe cuánto, y que lo puedes hacer con una modificación presupuestaria, es el chocolate del loro. Yo creo que el puente, la conversación, el hilo de hablar entre el gobierno asturiano y el gobierno de España se tiene que restablecer, y se tiene que restablecer al máximo nivel, presidente, y a partir de ahí el que esté por niveles más bajos simplemente escuche y obedezca. Bueno, pues veremos a ver cómo sigue evolucionando el asunto, porque sin duda tendremos que volver a él en algún momento, está claro, ¿no? Vamos a este asunto del aborto en la Constitución, Carmen, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Es una propuesta más política que jurídica. Yo eso no tengo ninguna duda. Es cierto que lo que ha dicho el Gobierno es que va a pedir un informe al Consejo de Estado para ver por qué vía puede abordar la modificación de la Constitución. Si nos vamos al fondo del asunto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo tiene que estar protegido como se protegió en Francia, y no hay más. Y no hay discusión.
porque lo que sí estamos viviendo, y a veces, yo personalmente a veces con asombro, y con un asombro, con un cierto nivel de asco, es cuando escuchas a dirigentes políticas, y encima señoras, poner en tela de juicio derechos de las mujeres que llevan reconocidos y que costaron tanto, pero ya no solo por lo que costaron, sino que tienen una trayectoria, que están asumidos socialmente, que nadie discute, que no provocan conflicto, que ahí no está la discusión en este momento. Por lo tanto, blindarlo sí. Lo que ocurre es que la forma de blindarlo, efectivamente, la discusión, si lo hacemos a través de un derecho fundamental, si lo hacemos a través de un principio rector, como es el artículo que se propone, tiene mucho que ver de político. Y tiene que ver de político porque el juego de las mayorías, que aquí no existen mayoría suficiente para abordar, ojo, ni la del derecho fundamental ni la otra. Porque en una son 2/3, que no los tiene el gobierno y sus coaligados, y en el otro son 3/5, que tampoco la tiene. Y yo creo que en ese juego lo que está provocando el gobierno, lo que quiere provocar, es un pronunciamiento claro y definitivo del Partido Popular, y si no lo hace, porque las vías es que no lo está haciendo, poder arrinconarle en las próximas elecciones con este derecho y alinearle, una vez más, se alinean ellos solos, no hace falta empujarlos mucho, basta con que les indiques un poco el camino, alinearles con la extrema derecha. El Partido Popular está llegando a una deriva muy complicada, o al menos una parte del Partido Popular, y es que se está convirtiendo no en centro derecha, sino en extrema derecha. Y las personas del Partido Popular que son de centro derecha, gente sensata y que reconoce que este derecho, como es el derecho al aborto, no es tocable, están también escandalizadas, muy escandalizadas. Mariti. Bueno, a mí la verdad es que en el 2025 tengamos todavía que estar hablando de este derecho tan fundamental, de nuestra libertad, ¿no? Y de nuestra capacidad de decidir sobre nuestra maternidad, sobre nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, en un país como España me parece que es lamentable, ¿no? Y es más lamentable todavía porque lo ha puesto en el candelabro, ya no en el candelero, en el candelabro una señora, ¿no? Que encima yo creo que bueno, que tiene poco que decir, porque además a veces tiene hasta planteamientos ridículos, como cuando compara la pérdida de sus bebés con la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. No estoy hablando de Ayuso, yo creo claro. que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y entonces, como esta señora se apunta a un bombardeo con tal de estar en los medios de comunicación, pues claro, ahora mete el tema del aborto y lo pone como, parece que se pone como en un brete, ¿no? Como que aquí hay mucho personal que está dudando de si el aborto tiene que seguir o no tiene que seguir. Bueno, yo creo que, como decía Carmen, es algo que está asumido por el 90% de la población de este país, tanto hombres como mujeres, el derecho que tienen las mujeres a hacer una interrupción voluntaria del embarazo, a decidir sobre su maternidad, sobre su cuerpo, su salud, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, me parece que bueno, pues que eso, tiene un marcado carácter político. Todo esto que se está haciendo es un juego entre los dos grandes partidos para arrinconar a la derecha, que no hace falta que la arrincone nadie, porque en muchos temas se arrincona ella sola, y yo creo que a veces no habría ni que darle pábulo a estos comentarios que hacen, pues como hizo Almeida de el síndrome posaborto y cosas así que se inventan, ¿no? Pero que los medios de comunicación sí que escuchan y sí que están continuamente hablando de ello, ¿no? A mí me parece preocupante también eso, ¿no? Porque entonces hace que la gente en la calle se pregunte, oye, ¿esto estará pasando de verdad? ¿El aborto? ¿Qué pasa con el aborto? Cuando no había ningún comentario ni había ningún tipo de duda sobre este derecho, ¿no? Y luego lo de la lista de... que por ahí salió, ¿no? Lo de la lista de objetores, la señora está hablando de listas negras y demás, o sea, una cosa ya que es que, en fin, dices tú, pero ¿esta mujer en qué siglo está? O sea, ¿está en el siglo XXI o está en el siglo XIV o XV? Es que no sé, porque además luego tiene sus contradicciones, ¿no? O sea, no es una lista negra la lista de objetores en la eutanasia, y sin embargo sí es una lista negra la lista de objetores en el aborto, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es presentar las demandas que ya va a presentar para que esta mujer cumpla la legalidad, punto, ya está, no hay más. Y no entrar en otros debates, la verdad. Chelo. Pues fíjate, yo aquí creo que ha sido el propio gobierno el que se ha pegado un tiro en el pie. Porque, como vosotros decís, es que el aborto no estaba ni en discusión, ni sobre la mesa, ni había ningún debate, y de repente la Ayuso insumisa, que no quiere tener
ese censo, ¿no?, de médicos que objetan para practicar abortos, se convierte pues eso en un tema nacional que se dispara por todas partes, cuando es que en Asturias tampoco lo tenemos. La propia consejera de Salud explicó: no lo tenemos, no entendemos las prisas desde que la ley es del 23, porque aquí no hay ningún problema. Vamos a mirar a Madrid, y en Madrid también las mujeres están abortando en clínicas privadas y en clínicas públicas. Cierto es que en las públicas mayoritariamente con el aborto farmacológico, que no es igual ni parecido. Y al revisar lo que está pasando en España, de repente ves que en Ceuta y Melilla no hay. Las mujeres de Ceuta y Melilla tienen que venir a la península a abortar. Por eso digo que ha sido un tiro en el pie, no sé por qué demonios, quizá para marcar todavía un poco más, o sacar los colores estos verdes oscuros que le están saliendo a un PP azul. Hemos metido el aborto, hemos puesto el aborto sobre la mesa. El aborto es un derecho de las mujeres, diga lo que diga la ley y la Constitución. El otro día escuché a Presno, bueno, es que creo que aquí todos conocemos al catedrático Miguel Presno, que es muy concienzudo y riguroso, y él explicaba claramente que por el artículo 43.4 vamos mal, que en el 15 está mejor, que la ley actual lo ampara. Lo queremos meter en la Constitución, perfecto, pero por favor hagámoslo bien. No hagamos una chapuza que nos complique la vida, cuando en otro momento, que ojalá tarde mucho, pero en otro momento gobiernen otros con un pensamiento bastante más cavernario, las mujeres vuelvan a tener que ir a la clínica a escondidas, a las perchas, a perder la vida, porque estamos hablando muy alegremente como mujeres blancas y ricas, o en un primer mundo, pero hay que recordar que cuando no hay dinero y cuando la ley no te ampara, el aborto es complicado, y el aborto ha causado la muerte de muchas mujeres. Por eso tengo una sensación doble. Por una parte, salgo a defender que es un derecho nuestro, y por otra parte me cabreo. Yo, pero ¿por qué lo habéis puesto en la mesa ahora? Si es que esto no estaba. ¿A qué viene volver a marear? Hablemos de otros derechos, pero siempre los nuestros, ¿no? Los de las mujeres. Beatriz. Pues yo creo que esa es la clave, Chelo, que porque estamos hablando ahora otra vez del aborto, ¿no? Yo no creo que sea una cosa tan casual, y que sea una aventurera de esta señora que es un brindis al sol. Yo creo que es una consecuencia de lo que está pasando, como hablaban antes también y comentábamos, de la realidad mundial, ¿no? El retroceso en los derechos de las mujeres. Y creo que el PP lo sabe, que en Vox hay una corriente que está en ello, y que como tenemos que seguir haciendo lo posible para hacernos notar, y para que ese electorado que parece que está pasando del PP a la ultraderecha no lo quieren perder, pues hay que seguir diciendo más tonterías y seguir quitando todo aquello que responda a los intereses de la ultraderecha, como decía. Y este es un tema que a ellos les preocupa, pero no porque les preocupe ni los niños, ni las mujeres, ni nada. Lo que quieren y lo que les preocupa siempre son los derechos de las mujeres, la independencia de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y todo lo que hemos ido consiguiendo a lo largo de los últimos años, que es algo que para ellos es una cosa como obsesiva, ¿no? En cuanto llegan al poder, yo no sé qué esta manía que nos tienen, que lo primero que hacen siempre es acordarse de nosotras, pero no de sus madres en plan cariñoso, sino del resto de todas, para intentarnos fastidiarnos en todo lo que puedan. Y yo creo que en eso está el origen de todo esto, porque si no nos explica que esta señora de la que hablábamos, en un vídeo que yo vi que circula por los medios y por redes público, no hace tantos años, hablaba de que el derecho al aborto y a la eutanasia no era algo que tenía que estar fuera del debate del PP, que ella no era católica y entendía que dentro de su organización podía haber diversas opiniones, diversas corrientes, y que entendía que podía llegar a haber un debate. ¿Ahora ha cambiado de opinión ella? ¿O ha cambiado el mundo, el panorama, los intereses y tal como están planteados? Yo creo que ese es el problema, que en realidad no les importa, ni a ella tampoco, evidentemente, porque si de repente tuviera un interés
en mantener la vida y en el futuro de los niños y las niñas y la natalidad, no estaríamos en esta tesitura, estaríamos, bueno, pues dando luz a esa Cañada Real que lleva 5 años con niños muriendo de frío y de necesidades, invirtiendo en planes de conciliación para que las madres puedan tener hijos, teniendo una buena sanidad pública para que los niños y las niñas tengan pediatra, una educación donde no le dé pisas en el comedor. Es decir, esos son apuestas y políticas serias para fomentar natalidad y para que los niños y las niñas tengan un futuro y puedan tener ayudas, y las madres, ¿no? El resto es ideología. Y yo, el tema de la Constitución, que era lo que hablabais, me queda grande. Yo entiendo que no soy jurista y todo lo que habéis hablado lo he leído. No sé si corresponde el 43 y el 15, si cómo es el tema, pero lo que sí creo es que, como decía Maripi, hay que denunciar a esta señora, obligarla a que cumpla la ley. Hay una ley orgánica del 10, reformada en el 23, donde se incluyó toda esta lista de objetores, y de ahí viene esta obligación, y es lo que tiene que hacer, y no dar más. No hay listas negras. Es decir, yo soy sanitaria, estoy en el sistema sanitario, y además recuerdo, si me permitís, cuando hacía prácticas, ayer era joven, en Salamanca, en los centros de salud, las mujeres y las madres que tenían problemas y que querían, pues eso, tener en contacto con alguna clínica porque querían tener un aborto, sabían dónde tenían que ir, porque no en todos los sitios podían hacerla. Yo tenía la suerte de estar con una enfermera en un centro de salud que era más o menos de los nuevos y un poco más izquierdoso, entre comillas, y en aquella consulta había documentos bajo llave, muy bien guardados, con información para madres y mujeres que acudían. Y acudían a ella, porque sabían que era la única que les iba a dar la información y la dirección adecuada para poder tener una interrupción de embarazo. Eso debería de pasar, pasar a la historia. Y el otro día estaba hablando por otro proyecto con una señora que tiene más de 80 años y me contaba su experiencia de múltiples abortos que tuvo y varios hijos, como en la zona de Mieres, porque era en esa zona, había gente que pues no tenía ninguna formación, como decía ella, estropeaban, ¿no? Iban a que se lo estropearan, que era la palabra que utilizaba. Y la experiencia eran tremendas. Ella terminó yendo a Londres porque conocía a una amiga que murió en un aborto. Y terminó con que una cuñada, como decía, era muy buena para ella, le dio dinero y se fue a Londres. Y en ese viaje me contaba toda la experiencia, cómo iban, cómo el que allí las trataban como mujeres, no les preguntaban, las trataban bien, les ponían los medios, les extrañaba tanto, y cómo en ese avión que luego recogían eran 30 o 40 españolas, que iban todas al mismo centro, a lo mismo. Y las señoras de bien también. Sí, pero es que eso que luego iban de compras, decía yo, tenía 7 hijos y me decían aquellas señoras, ¿tú cómo organizas los cumpleaños? ¿Dónde? Que decía yo, ¿cómo voy a organizar cumpleaños si no tengo dinero para organizar? Quiere decir que allí confluían las ricas, las pobres y de todas las categorías. Y las ricas en Madrid, para terminar, no van a tener ningún problema. Sí, porque ella sabe que está hablando para unas clases sociales, pero el resto tendrá su clínica Quirón y sus sitios donde no tendrán ningún problema en acudir. Yo es que quería recordar que, bueno, tú dices que esto que tiene más que viene más en relación a que hay unos cambios en la política, mayorías y demás. Bueno, pues yo solo quiero recordar una cosa, el 7 de noviembre. Yo recuerdo el 7 de noviembre, el Tren de la Libertad, PP con mayoría absoluta en el Parlamento, gobernando, y las mujeres salimos a la calle y volveremos a salir otra vez para mantener la ley de interrupción voluntaria del embarazo y demás. Y ahí nos van a encontrar, tanto a mujeres de izquierdas como a mujeres de derechas, de centro derecha. Sí. Van a estar ahí, porque el 7 de noviembre también la sabía, Sí, yo estaba también en ese tren. Y la sabía. Por lo tanto, nos van a encontrar ahí. Igual que ahora Moreno Bonilla, este señor tan agradable, con esa sonrisa de niño bueno, de colegio de curas, se ha encontrado con las mujeres andaluzas enfrente por el tema de los cribados. Y ya la sonrisa va a tener que dejarla para un lado, que tiene ahí un problema importante. Con lo cual, las mujeres se movilizan. Las mujeres pelean y peleamos y luchamos por nuestros derechos y nos van a encontrar. Pero por eso somos un objetivo principal, Maripi. Sí, bueno, pues porque tú cuando escuchas, perdón, en cualquier foro, y lo hablaba, resulta que ahora el movimiento feminista es uno de los que más miedo da en esta sociedad, porque es de los pocos que funcionan y que somos capaces de cargarnos el gobierno, de movilizar en Andalucía.
pero también somos un objetivo a batir y a destruir Sí, por eso mismo. Pero somos conscientes de ello, ¿eh? Claro, todas claro, Pero es somos importante. conscientes de ello. Solamente una Y somos cosa. fuertes, somos fuertes. Sí, solamente una cosa, Chelo, te dejo ahora. No. Y es, el aborto es solo una señal de lo que está pasando en la política española. Claro, claro. O sea, viene cargadito el programa, ¿eh? O sea, no os penséis que esto no es solo una ocurrencia. Aquí hay una realidad cada vez que sale una encuesta de intención de voto, y es que el Partido Popular pierde y Vox está en unos números muy asustantes, muy asustantes. Y esa es la realidad que yo creo que desde la sociedad y desde la política hay que poner encima de la mesa para explicarle a las personas que luego van a ir a votar que con un 15 a 17, llegando casi al 20, dependiendo qué medio interprete la encuesta, nos olvidamos del CIS, que siempre tiene una interpretación muy bucólica y literaria, la situación, el peligro que estamos teniendo es de un retroceso real de todos los derechos. Empiezan por ¿por qué? Bueno, porque es muy llamativo y porque nos afecta al 50% de la población española, pero derechos de conciliación, derechos laborales, derechos de las personas, simplemente porque es que a la ultraderecha no le importan las personas, solo le importa el negocio que puede hacer a través de las personas. Entonces, ¿estamos hablando de la ocurrencia de Ayuso? No, estamos hablando de un plan, yo creo, perfectamente organizado por parte de la ultraderecha, no solo la nacional, de la ultraderecha internacional, de hacerse con el poder para hacer negocio, y a partir de ahí los derechos serán, en la medida que produzcan rendimiento económico, y dejarán de serlo cuando lo que produzcan sean gasto. Esta es la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Que lo permitamos o no, todo depende de lo que lleguemos a votar. Bueno, pues yo tengo Chelo. esperanza. Ay, perdón. No, que vaya Chelo. Es que yo quería decir algo antes, sí. Chelo, adelante. No. Lo único que quería decir es que las mujeres no es que nos organicemos mejor, es que somos más fuertes, y que yo creo que ahora, tanto mayores, medianas y jóvenes, tenemos muy claro cuáles son nuestros derechos, y que o peleamos nosotras por ellos o nadie va a pelear por nosotras. Y lo vemos en las manifestaciones, es en sí multitudinarias, en las que hay mujeres de todo tipo de edad y condición peleando por lo mismo. Yo creo que el PP ya sabe lo que es enfrentarse a las mujeres por el derecho al aborto. Dudo mucho que Feijóo quiera intentar algo similar, porque acabará donde acabó aquel ministro de Justicia, que parecía que era el rojo del PP, y luego ya vimos que no era el rojo del PP, sino que, vamos, podría estar en Vox hoy perfectamente. Bien. Sí, Marichu. no, yo con el tema de las encuestas, ¿no? Bueno, a mí, yo escucho las encuestas y, bueno, algunas encuestas, tú dices la del CIS, bueno, es verdad que es un poco bucólica y que falla, pero bueno, eso es porque la gente contesta unas cosas y luego en realidad vota otras, ¿no? Bueno, pues a lo mejor podemos estar pensando que pueda estar sucediendo lo mismo, ¿no? Yo, viendo las manifestaciones que hubo en este país por Palestina, de verdad que me dieron un ánimo, porque había muchísima gente joven, muchísimas mujeres jóvenes, me llamó mucho la atención, ¿no?, la movilización de mujeres jóvenes, y entonces digo, esa gente joven está ahí, y no eran 5.000 como en la manifestación que hubo aquí en Asturias, fueron cientos de miles de personas los que se manifestaron en este país y se siguen manifestando por el tema de Palestina. Eso a mí me dice algo, me da ánimos, ¿eh? Y a lo mejor, bueno, pues resulta que la gente de izquierdas o la gente progresista o gente de centro derecha que tampoco quiera la extrema derecha, pues a lo mejor resulta que no contestan a esas encuestas. Yo quiero ver el vaso medio lleno, quizá porque he vivido, por la edad que tengo, pues he vivido la dictadura de este país y toda la transición con lo que ello supuso también de falta de libertad hasta que se consiguieron las cosas, ¿no?, y los derechos. Entonces yo quiero ver el vaso medio lleno y pensar, bueno, cuando hay que movilizarse por algo serio, por algo que está pasando, por un genocidio que han estado negando esas élites de Vox y del PP, ¿no?, y demás, la gente ha salido a la calle y han salido muchos cientos de miles y muchas mujeres jóvenes, cosa que a mí me da ánimo. Y entonces yo espero también
que cuando haya que ir a votar, la gente piense y sea responsable, ¿no? Por ejemplo, la gente mayor ya de mi edad, que se acuerde de cómo el PP nos dejó las pensiones, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, quién las subió, ¿no? Todos los derechos y libertades que se han conseguido en este país, quién lo ha hecho, ¿no? Y quién lo ha conseguido. Y siempre ha sido la izquierda, ¿no? Y el progresismo de este país. Y yo tengo la esperanza de que se sigan manteniendo, la verdad. Tengo la esperanza. Esperemos que sí. Tengo la esperanza. Yo por añadir algo más, creo que también sería, no sé, da para mucho, ¿no? Pero el tema de la objeción de conciencia en los trabajadoras y trabajadoras del sistema público de salud. Yo soy trabajadora del sistema público de salud y entiendo que es un derecho, es una cuestión ética y que, bueno, si alguien no quiere hacer una práctica por algún motivo personal, tenga el derecho a hacerlo. Pero también tenemos que entender que es un trabajo. Es decir, tú cuando entras en un sistema y en una cadena laboral, en una empresa privada, seguramente a la gente no se le pregunta si quiere hacer una cosa o no, porque tú entras ahí y tienes que hacerlo. Es una condición y una obligación laboral. Estamos acostumbradas y acostumbrados a que en la empresa pública, bueno, pues es verdad que somos un poco más laxos y permitimos todo esto, pero yo creo que tiene que haber también un límite. Es decir, todo el mundo tiene que saber dónde está y dónde estamos trabajando. El tema del aborto puede crear un conflicto ético a alguien, pero esto va mucho más allá. A veces se utiliza también de manera política. Y dentro del SESPA y dentro de cualquier... Yo entiendo que en Asturias funciona bien. Yo digo que hay que dejarlo como está. Cuando alguien dice, no, el sistema público... Por Dios, dejémoslo como está, que funciona muy bien. No demos vueltas y vayamos a estropear algo que tenemos bien. Y en otras comunidades que yo he conocido, como decía, es que no hay manera de encontrar a alguien que se comprometa y que haga una técnica que es, bueno, pues que alguien tiene que hacerla. Es que no podemos utilizar esto como un escudo para todo, porque no solamente es en el tema del aborto, estamos hablando en el tema de la eutanasia, estamos hablando de los cuidados paliativos, estamos hablando de medicación que se da en las últimas horas de la vida de muchas personas. Que eso también puede llevar a un conflicto ético para muchos profesionales y dependiendo con quién te encuentras vas a tener una respuesta, una atención y unas consecuencias, por lo cual yo creo que bueno, que está bien, pero que dejemos también de utilizarlo de una manera política dentro de los propios trabajadores. Bien, bueno, avanzamos un poco más en los temas y quería pediros opinión ahora en torno a estos datos del informe AROPE que se presentaban el pasado viernes en la Junta General del Principado, coincidiendo además con el Día de Lucha contra la Pobreza, el 17 de octubre. Datos que os recuerdo: la población en riesgo de pobreza o exclusión social descendió del 25 al 20,90%. Una de cada 5 personas residentes en el Principado, según este informe, está en riesgo de pobreza o exclusión social, pese a la mejora de estos índices que no evolucionan al ritmo necesario. Son palabras de la presidenta de EAPN Asturias, de Elena Rúa, en la presentación de este informe, 15º informe el otro día del estado de la pobreza en España y en Asturias. Preocupantes los datos, Carmen. A mí me parece una vergüenza personal y social de un nivel... O sea, a mí a mí me da vergüenza pensar que el 20% de la población asturiana está en riesgo de pobreza. O sea, me da vergüenza y me parece que es un fracaso social, básicamente. Sobre todo porque no estamos en este momento en una situación económica como la que hemos vivido en tiempos atrás, en la que la situación económica de la crisis del 2012, vamos a decir, aunque empezó en el 8, pero que la notamos fuertemente en el año 2012. No estamos en la crisis del COVID, no estamos ya ni siquiera en la crisis energética. Es verdad que las hemos venido encadenando hasta este momento en el que los niveles de empleo, los niveles de creación de empresas, los niveles de tal están en un nivel de crecimiento, digamos, de un cierto optimismo mantenido, ¿no? Asturias no se caracteriza por ser una comunidad autónoma que pegue grandes estirones a velocidad, como tampoco pega grandes bajones a mucha velocidad, es decir, esto en otras comunidades pasa, pero que sigue existiendo ese 20%. A mí me parece que es un fracaso. Y me parece que es un fracaso porque un 20% de la población asturiana, que pueden ser aproximadamente, pongamos números, es decir, estamos hablando de 200.000 personas, son perfectamente identificables.
200.000 personas tienen que ser perfectamente identificables por los servicios públicos, evidentemente. Y al ser perfectamente identificables, tienen que existir medidas que sean perfectamente individualizables, porque no es la misma situación la de una familia con muchos niños pequeños o la de una viuda que viva sola con una pensión mínima. Es decir, que yo creo que las medidas sociales que existen, ojo, y que vivimos en una comunidad autónoma donde comparadas con otras esto es mejor, no digo bastante mejor, es mejor, las medidas públicas tienen que reordenarse. Tenemos que dejar de ver los servicios públicos de asistencia a las personas en vulnerabilidad como un servicio que hacemos lo de siempre y lo presupuestamos como siempre para hacer un servicio muy individualizado a cada familia y a cada situación, porque cada situación va a necesitar una cosa diferente. Ahora, mientras eso no descienda más, sigue siendo una vergüenza y nos tendríamos que sentir todos muy avergonzados de que tengamos vecinos y vecinas, sobre todo vecinas, en situación de extrema pobreza, posiblemente oculta, posiblemente no conocida y a lo mejor en la puerta de al lado. Chelo. Sí, es que es básicamente eso, en la puerta de al lado. El informe da datos muy buenos, ciertos, ¿verdad? Ha caído la tasa de pobreza, ha bajado a niveles históricos, pero todavía tenemos un contingente de personas que no tienen recursos económicos para hacer frente a cualquier cosa de la vida diaria, porque tuvieron un problema los de APN. Bueno, no tuvieron un problema. El 17 de octubre es el 17 de octubre, es el día contra la pobreza y es cuando se presentan los informes. Pero claro, el 17 de octubre parecía que toda Asturias iba a salir a la calle por el peaje del Guarna, contra el peaje del Guarna. Entonces, mediáticamente les hemos hecho poco caso. O un caso como muy reducido, muy telegráfico. Pero el informe, además de decir que la pobreza ha caído, sigue poniendo el foco no solo en el volumen de personas que están en esa situación, sino que encima advierte, ojo, cada vez son más mujeres. Pues creo que estábamos 91.000, 57.000 mujeres, hombres. Cada vez hay, y lo hilo lo primero, más menores en hogares pobres, porque cuando luego vas a mirar los datos del ingreso mínimo vital, la prestación social, la supuesta renta mínima que tenemos en España, que es cierto que el Ministerio hace una radiografía perfecta, lo que ves ahí es que la mayoría de los hogares son monomarentales. Hay una mujer con un menor o con dos a cargo y nada más. Y de ahí están estos problemas, esta sensación de que, bueno, pues hablamos de que el 13% de Asturias no puede pagar la calefacción. El 13%. En una comunidad como esta, como decía Carmen, pequeña, en la que todos nos conocemos, ¿cómo podemos tener a vecinos y a vecinas que no puedan pagar la calefacción? O en hogares en los que viven menores que no se puede comer carne, pollo, pescado más de una vez a la semana. Pues en la radiografía, insisto, que hace el ingreso mínimo vital, en Asturias señala dos problemas. Familias monomarentales a la cabeza, personas de más de 65 años, que cada vez son más los que tienen que recurrir al ingreso mínimo vital, y yo me atrevería a ponerlo en femenino, las que tienen que recurrir, porque son mujeres con una pensión de viudedad muy corta, a las que el ingreso mínimo les sirve de complemento. Y ojo, menores de 24 años. Estamos hablando de una población joven que acabó o no acabó sus estudios, que está en edad de trabajar, pero que no encuentra trabajo. Y o miramos a esas dos partes de la pirámide poblacional, a los jóvenes o los mayores, y sobre todo al centro, a mujeres que tienen hijos a cargo y que no tienen el dinero suficiente para mantenerles o para trabajar ellas y quién les cuida a ellos. Yo creo que ahí habría que hacer un análisis muy, muy profundo y no tener a los servicios sociales como la María, ¿no? Como la asignatura María. No, los servicios sociales es realmente la consejería debería ser igual que sanidad y educación, por la que pasamos todos. Maritín. Sí, bueno, yo comparto lo que dice Chelo. No es un problema mayoritariamente femenino. Las mujeres son las que más sufren la pobreza y esto es algo que además también
los movimientos de mujeres llevamos años denunciando que cuando hay pobreza y pobreza extrema, precariedad laboral, que es una de las causas de la pobreza, siempre afecta a mujeres con hijos, luego está el tema de las viudas, ¿no?, de las pensiones de viudedad, y yo creo que aparte de los servicios sociales, que sí que es cierto que deberían de funcionar de otra manera, yo es que creo que deberían de perder ese concepto que me da que todavía mantienen de hacemos un poco de caridad, ¿no? Un concepto así un poco... Depende de los gobiernos. Sí, depende, sí, pero un poco de caridad, ¿no? Estamos dándoles ayudas. Bueno, yo no creo que tenga que considerarse una ayuda, es darle una garantía de que uno de sus derechos, que es el derecho, por ejemplo, a una vivienda, a un trabajo digno, a una educación, a una alimentación, se cubre, ¿no? Y luego, dentro de los servicios sociales hay otro problema. Yo lo sé porque muchas mujeres que atendemos nosotras en el centro que han solicitado a la RAI o han solicitado el ingreso mínimo vital y demás, hay una burocracia tremenda que echa meses y meses y meses en dar esas ayudas, y yo siempre digo, pero ¿cómo pueden plantearse que una ayuda va a tardar 14 meses en llegar cuando esta señora tiene 2 niños que tienen que comer todos los días? No van a estar 14 meses sin comer, ¿no? Tienen que comer todos los días. Entonces, claro, la consejería tiene que de alguna manera, y el gobierno en general, ¿no?, del Principado, alguna manera de eliminar toda esa burocracia y toda esa cantidad de papeles y de exigencias que se les hace, ¿no? Y luego, bueno, pues lo del tema de las personas mayores, pues es muy lamentable, ¿no? Porque encima las mujeres eran las que no trabajaban, eran las que dependen de la pensión de viudedad, ¿no? Y a veces, bueno, pues las pensiones de viudedad creo que van a subir este año a 913 euros. Bueno, las que están viviendo de renta y demás, yo siempre me pregunto cómo pueden pagar la renta, comer, pagar la luz, pagar el agua, pagarlo todo, ¿no? Entonces es trágico que esto esté pasando en 2021, hoy 25. Yo estoy en el 21, quiero ser joven, boba. Ahí me quedé, en 2021. Beatriz. No es mal momento. Bueno, yo, No sé, Beatriz. por aportar algo diferente, creo que, aparte de estar de acuerdo con lo que habéis dicho, claro, como no puede ser de otra manera, hay que, apuntaba Carmen, algo que es importante, que es que la pobreza muchas veces está oculta porque seguimos teniendo esa fobia a lo pobre, ¿no? La aporafobia. Sí. Entonces, claro, tenemos que escondernos, o sea, la gente que no tiene recursos encima se siente estigmatizada, culpable, porque estamos diciendo que tú, si no consigues un buen trabajo, tienes que pagar los gastos, si no sacas bien a tu familia y le das un futuro decente, no eres nadie, eres un fracasado o una fracasada en esta sociedad. Esto es lo que se vende, y esto es así como la frase común. Entonces, claro, quienes no están en esa tesitura a veces se esconden, y tú tienes a alguien al lado que está pasando necesidades, pero se va a poner su camisa más guapa para salir y que no se le note nada, y eso también es una responsabilidad que tenemos entre todas y todos, el tener en cuenta que la pobreza hoy en día puede tocar a cualquiera, no solamente al que está en un barrio un poco más periférico, etcétera, etcétera, nos afecta a cualquiera. Y luego hay un dato que no debemos de olvidar, el 10% de la población en España, tiene más del 60% del patrimonio de este país. Porque yo siempre digo lo mismo, los dineros son favas contadas, si unos tienen menos es porque otros o otras tienen más. Entonces tenemos una sociedad en la que cada vez los ricos son mucho más ricos, y yo creo que muchas de las causas de la pobreza que tenemos hoy en día, luego los alquileres, las rentas son inasumibles. Se te va mucha parte, más del 50% a veces, o el 40 o 50% de tu sueldo en pagar un alquiler. Esa subida del alquiler no es una cosa inocua que sube porque el mundo es así, sube porque alguien está ganando más dinero. Entonces, si alguien gana más, tú tienes menos. Los sueldos han subido, es verdad, el sueldo mínimo, el salario mínimo, pero los productos de consumo suben, la luz sube, eso también tiene una política. Es verdad que tenemos políticas sociales, el bono social, ayudas, comedores. Yo creo que en Asturias, a pesar de todo, funcionan bastante bien. Pero quería decir una cosa que me llamó muchísimo la atención. No vayáis a Castilla y León. Claro, si juntáramos... Había un dato que decía, si juntáramos la población la dividiríamos en 50 y 50%. En una parte pusiéramos los ricos y en otros la mitad más pobre, ¿vale?
el 93% de los recursos estarían entre el 50% de la parte superior y el 7% entre los inferiores. Imaginaos lo que supone. O sea, el 90% de la población no tiene nada. O sea, los recursos están repartidos de manera tan desproporcionadas que eso yo creo que es principalmente la causa-efecto de todo lo que estamos viviendo, claro. Carmen. Solamente un apunte, y es, el problema no es tanto que haya gente rica. El problema yo creo que es que esa gente rica no aporta proporcionalmente a lo que tiene, a lo que el Estado necesita de ingresos. Es decir, no podemos seguir manteniendo un discurso como el que mantiene la derecha y la ultraderecha, de que pagar impuestos no es bueno. No podemos seguir manteniéndolo. La única manera que tenemos en un Estado de derecho como el que vivimos de redistribuir la riqueza, de redistribuir las ganancias y de poder tener medios para solventar estas situaciones es a través de los impuestos. Sí, claro, y tenemos que... No. Y es que además sí que creo que discurso no podemos seguir manteniéndolo y tenemos que atacarlo permanentemente. A mí que la gente tenga más o menos medios, lo que quiero es que quien los tenga pague impuestos en proporción a lo que tiene. Pero no hay riquezas que son obscenas, que son... Quiero decir, a mí me parece que la riqueza debería tener un límite también. Es que en el momento que tú tienes una política fiscal de esa naturaleza, puedes empezar a tocar otras cosas, como por ejemplo limitar el incremento de la renta de la vivienda o el precio de la vivienda. Sí, toparla. Claro, la vivienda, ya, pero ya vemos los problemas que genera lo de topar la vivienda, ¿no? Esa sería una de las cosas que la gente debería de pensar a la hora de ir a votar, por ejemplo. ¿Qué pasa con lo de...? Es verdad. Que estoy totalmente de acuerdo, Maripi, ¿no? pero claro, lo de los impuestos. No, es que la redistribución fiscal en este país, desde luego, a quien más presiona es a los trabajadores. Al que tiene la nómina, al que tiene la nómina, claro. Que las SICAPs, las grandes empresas del IBEX y demás pagan lo que pagan de impuestos, pues de verdad que es vergonzoso. Pero eso es algo que también tienen los ciudadanos de este país que tener en cuenta a la hora de ir a votar, porque hay partidos que han planteado, llevan planteando mucho tiempo, que las grandes fortunas son los que más tienen que pagar y que hay que hacer una remodelación fiscal, pero siempre de acorde a tal. Y yo luego ya en lo último, quiero que también se recuerde que en este país hemos tenido una pandemia, hemos tenido la crisis de la guerra de Ucrania, hemos tenido la lana, todo eso sale de los impuestos. Todo ese dinero que hay que pagar para recuperar, para ayudar a nuestros conciudadanos y demás, sale de los impuestos. Si no hubiera impuestos, o si se pagara muchísimo menos de impuestos, aunque los trabajadores seguiríamos pagándolo, porque eso a la derecha no lo iba a quitar, no se hubiera podido utilizar todo ese dinero para poder ayudar a dar una solución a todo esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo sigo insistiendo, por favor, la gente que piense cuando vaya a votar en todas estas cosas que han pasado en este país y cómo se han solucionado. Chelo. Pues lo siento, Mariti, pero parafraseando a Puente, aquí la gente puso a cascos de presidente cuando fue el que nos blindó el peaje del Huerna. ¿Cómo esperas? Que no te entendí bien lo que dijiste. Que parafraseando a Óscar Puente, en Asturias pusimos de presidente a Álvarez Cascos cuando él fue el que nos condenó a tener el peaje hasta que yo me jubile o vamos. Sí, no sabemos si me dice. Ya. No soy optimista en ese sentido. Yo sí aportaría o sí pediría, igual que cada vez se pide más formación especializada en los juzgados de violencia y en todos los departamentos que tratan con mujeres víctimas de violencia, pediría más formación en los departamentos que tratan con las personas que no tienen recursos económicos. No ocurre, por supuesto, en todas partes, pero sí hay una cierta tendencia a la tutela, a la infantilización, incluso a decirle a la persona que recurre a pedir una ayuda cómo debería gestionarse, No, vamos a ver, hablabais en la mesa. Es un derecho. Una renta básica debería estar impuesta en todo el país. Debería estar garantizada por ley. No tenemos... nos da vergüenza ser pobres, sí, nos da vergüenza sobre todo porque muchas veces cuando vamos a pedir ayuda se nos juzga. Primero se nos examina, porque estamos en esa situación, ¿qué hiciste? ¿Qué tenías? Pero mujer, ¿pero cómo andabas con ese? ¿Cómo compraste esto? Bueno, perdón,
es que he vivido igual que viven los demás. Pues eso me gustaría, un poco más de formación. Bien. Última reflexión ya, Beatriz. Bueno, yo Muy breve, sí, por sí, favor. que los impuestos, como decía Maripi, funcionan, que es verdad que las ayudas y las prestaciones sociales, que igual como decía Carmen, hay que dar una vuelta y hacerlo un poco más, pero yo creo que en Asturias, dentro de lo que yo conozco al menos, llegan bastante bien. En el medio rural que nos conocemos llegan. Pero es verdad que hay otras causas. A lo mejor en las grandes ciudades no tanto. Claro, ¿eh? ya. Igual cuesta Estoy de más. acuerdo. Igual cuesta más. Carmen. No sé, yo creo que tenemos que seguir bajando ese ratio y que esto merece una discusión social para poder Y llegar... los datos son mejores, quiero decir, Sí, que sí, tampoco podemos para poder, olvidarlos. para poder seguir evolucionando hasta que lo dejemos en cero. Tal cual. Muy bien. Me quedo con vuestras reflexiones. Carmen Moreno, muchas gracias. Mariti Pereira, muchas gracias. Beatriz Ejido, muchas A ti. gracias. A ti. Y Chelo Tuya, muchas gracias. Gracias a ti. Hoy en la entrevista de Asturias al Día nos vamos a meter en otro asunto de plena actualidad. Tiene que ver, por ejemplo, seguro que han escuchado ya opiniones de uno y de otro lado en torno a esa decisión que tiene que ver con las cotizaciones de los trabajadores, de las trabajadoras autónomos. Parece que en principio se va a congelar en los tramos más bajos, pero en cualquier caso hoy hay un encuentro de la mesa de diálogo social en la que se va a abordar también este asunto. Es uno de los temas que vamos a tratar hoy con nuestra invitada, que es Patricia Oreña, la presidenta de ATA Asturias. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a Una vosotros. vez más por sumarte a la conversación con nosotros. Ese es uno de los temas. Otro tiene que ver con una información relacionada con el barómetro del último trimestre, donde se dicen, bueno, pues algunas cosas importantes sobre cómo va evolucionando todo lo que tiene que ver con los autónomos. En relación a este barómetro, tercer trimestre de 2025, 9 de cada 10 autónomos afirma que la situación de inestabilidad afecta a su negocio y a la economía. El 94,1 considera que estamos inmersos en una situación de inestabilidad política. Bueno, hay una serie de datos que iremos comentando con Patricia, a quien ya le damos los buenos días. Patricia, bueno, Hola. Muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros para hablar de este asunto que tiene que ver con las cotizaciones de los trabajadores, de las trabajadoras autónomos. Hoy, como decimos, en estos momentos se reúne la mesa de diálogo social. Sí. ¿Eres optimista con lo que pueda pasar hoy? Bueno, yo soy muy optimista siempre, así que espero que se llegue a un acuerdo. Este es un asunto muy polémico que además estos días ha dado mucha guerra en los medios de comunicación y también en las redes sociales. Y bueno, se trata de ajustar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales. Nosotros llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social en el año 2022 en base a la recomendación quinta del Pacto de Toledo, en la que para el sostenimiento del sistema de pensiones se nos decía que era indispensable que los autónomos dejasen sus tramos, digamos, voluntarios que había hasta entonces y cotizasen por los ingresos reales. Nosotros a partir del 1 de enero de 2023 empezamos a hacerlo así y cotizamos por nuestros ingresos reales. ¿Qué ocurre? Que en este acuerdo no todos han cumplido con lo que acordamos, ¿no? En aquel acuerdo no se hablaba de subidas, sino de cotización por ingresos. Es evidente que los ingresos con el IPC, con la inflación, van subiendo cada año y por lo tanto se van adaptando a los ingresos que cada uno tengamos, ¿no? Pero es cierto que el Ministerio de Seguridad Social no ha cumplido con su parte del acuerdo, que se basaba sobre todo en tres cosas: en ir regularizando, que nos dijeran en qué consistía esa regularización, porque ahora, para los que desconozcan un poco cómo se hace, nosotros vamos cotizando mes a mes, pero nosotros no sabemos cuánto vamos a ganar en el primer momento, como hacen los trabajadores por cuenta ajena, que tienen una nómina y saben cuál es su salario y cuáles sus ingresos. Nosotros no. Entonces la Seguridad Social, con la declaración de la renta, lo que hace es ajustarnos esos ingresos que hemos tenido a lo largo del año de forma, digamos, estimada, ¿no? Bueno, estamos todavía pendientes de la regularización del año 2023.
y estamos ya en 2025. Nosotros queremos que nos informen ya de si los ingresos que hicimos en 2023 están por encima, están por debajo o están ajustados, ¿no? Porque esto es fundamental también para nuestra liquidez. Hay otra cuestión que también llevábamos en ese acuerdo, que es la protección de los parados mayores de 52 años, que se nos dijo que se iban a equiparar a los trabajadores por cuenta ajena, y a día de hoy no se ha hecho todavía. Y después el cese de actividad, que era otra cuestión muy importante. Nosotros incrementamos por encima de ese acuerdo nuestros ingresos para disponer de un cese de actividad, que es lo que se conoce comúnmente como el paro de los autónomos. Es decir, el día que tuviéramos que dejar nuestro negocio, que cobráramos una prestación como hace cualquier trabajador. A día de hoy, el 60% de los ceses de actividad se rechazan. Por lo tanto, nosotros estamos pagando un extra cada mes para tener una cobertura en esta situación y no la estamos recibiendo. Ayer, Lorenzo Amor, el presidente de la Federación Nacional, con unas durísimas palabras, dijo que esto es una presunta estafa, y estoy completamente de acuerdo. O sea, si tú estás pagando mes a mes un extra en tu cotización para tener un derecho a una percepción el día que ceses la actividad y el 60% se están denegando, aquí hay algo que no está funcionando. Y voy a poner un ejemplo de un dato que hemos conocido hace poco. De los 5.000 afectados por la Dana, terrible Dana de Valencia, que perdieron todo su negocio, los locales, las mercancías y demás, de los 5.000 que pidieron el cese de actividad porque ya no tienen negocio, solo se han aprobado 500 ceses de actividad. Entonces, esto es muy grave y yo entiendo, nosotros hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, pero a nosotros nos falta todo esto. Se nos tienen que cumplir también lo que acordamos. Bien, bueno, por lo tanto, todo apunta a que va a haber una congelación. Eso parece. Eso parece, ¿no? Va a haber una congelación. También el gobierno, digamos que retrocede a esa posición de congelación. Veremos a ver lo que pasa. Que parece que es lo lógico, ¿no? Desde vuestro punto de vista, que se congele las cuotas de autónomos de menores ingresos. Y creo que además rechazáis que el resto suban más que el IPC. Claro, lógicamente. Lo que no podemos hacer es asumir subidas de hasta un 10%, como se nos ha propuesto, porque nosotros ya estamos cotizando con lo que ganamos. Lo que no podemos hacer es una escalada de ir cotizando cada vez más y desajustándolo de nuestros ingresos, que es lo que se nos pide. Cuando se nos ha propuesto la vía de aprobación de estas nuevas cotizaciones, era una reunión como la que se ha celebrado hoy, que se celebró la semana pasada, en la que se hacía una propuesta, ¿no? Nosotros nos hemos negado. ATA se va a negar rotundamente a aceptar una subida como esta, que supone la ruina de casi 1 millón de autónomos. Es que no nos lo podemos permitir tampoco como país. Y lo que le hemos propuesto a la ministra de Seguridad Social es que redacte un decreto ley y lo lleve al Parlamento. Lo tramiten como Real Decreto Ley. Es cierto que nosotros a lo largo de la semana pasada nos hemos reunido con todos los partidos políticos y todos nos apoyan. Entonces, bueno, que hagan la prueba, ¿no? A ver si sale o no sale. Adelante, claro. Bueno, es necesario en cualquier caso revisar todo esto que tiene que ver con los autónomos. Sí, desde luego. Desde luego. Los autónomos estamos, y en el barómetro del que hablabas al principio, que es muy significativo, ¿no? Y que tiene datos muy importantes, los autónomos estamos, en estos últimos años, estamos sufriendo un descenso de nuestro poder adquisitivo. No tenemos liquidez en la caja, ¿no? Porque los costes suben, porque los costes asociados a la producción suben, porque los costes de materia prima suben y porque los costes laborales de nuestros trabajadores se han disparado, ¿no? Entonces, eso sumado a una burocracia que es un auténtico infierno, porque es que es un horror, yo siempre lo digo y soy pesadísima con esto, pero es que tramitar cualquier cuestión es prácticamente imposible. Es que muchos autónomos, y esto es una cosa que a mí me parece muy llamativa, tienen que hacer dos cosas. Uno, financiar el pago de impuestos, porque no hay liquidez suficiente y pides préstamos al banco para ir pagando los impuestos, que esto es muy significativo. O sea, no quiere decir que estemos derrochando el dinero, es que no hay liquidez en caja para hacer los pagos. Y luego tenemos que contratar servicios de actualización normativa, es decir,
que un experto nos diga si estamos cumpliendo todas las normas, porque ya nos hemos perdido. Ya no sabemos si las estamos cumpliendo o no, porque son tantas que es imposible hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, estas son unas condiciones de trabajo durísimas, durísimas. Y luego, cuando los profesionales como tú nos preguntáis, bueno, ¿a qué se debe que en Asturias, por ejemplo, que es una comunidad en la que perdemos autónomos sistemáticamente desde hace 10 años, ¿a qué se debe? Bueno, pues es a un cúmulo de factores. Este es uno de los importantes. Es que el día a día es durísimo, durísimo. Entonces, a la menor oportunidad dices, mira, pues lo dejo, claro. Vale. Luego nos metemos en los datos del barómetro porque entiendo, pendientes de lo que ocurra hoy en esa mesa de diálogo social. No sé si hay, Patricia, hoy se va a hablar también de este permiso de 10 días por defunción, del que venimos escuchando también distintas cosas en los últimos días. En cualquier caso, ¿cómo lo acogéis en ATA esta propuesta? Porque Pues, eso lógicamente os afecta también. Claro, nos afecta a todos los autónomos que tenemos trabajadores. Bueno, pues realmente, ¿cómo se cuantifica los días que necesitas para elaborar el duelo de un ser querido? Pues es que eso es muy difícil, ¿no? Para una gran empresa, es que esto nos pasa constantemente con todas las normas que se van aplicando, ¿no? Hay una enorme diferencia entre ser una empresa con 300 trabajadores y un pequeño comercio con 2. Entonces, a mí me parece bien, vamos, a mí me parece poco, realmente. Es que, ¿qué voy a decir, no? A cualquiera nos parece poco, o sea, pero, ¿qué ocurre también? Que para una gran empresa en la que tienes un sustituto que puede hacer frente a esos 10 días de una persona que falta, que no viene, como pasa en cualquier baja, en la de maternidad, en los permisos por matrimonio. Claro, tú puedes hacer unas rotaciones de turnos y demás y eso no te afecta. Pero si tú tienes una tienda y un trabajador, claro, es que son circunstancias muy diferentes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el legislador debe atender a todos los casos. Lo que no podemos es legislar para unos y dejar para otros. Yo siempre lo comparo con la familia que tiene 2 hijos y a uno le da todos los beneficios y al otro le deja sin educación. Bueno, pues es injusto, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Bien, bueno, veremos cómo se sustancia en cualquier caso, ¿no? Vamos al barómetro del tercer trimestre, dabas ya algunos datos, ya nos adelantabas que en Asturias se pierden autónomos, se cierran empresas de autónomos, de trabajadores autónomos. Sí, se siguen cerrando desde hace 10 años. Prácticamente todos los meses damos pérdidas de autónomos muy importantes. De hecho, en estos últimos años se han perdido 10.000 autónomos y eso es un disparate. Yo siempre digo que si cada año que perdemos 1.000 autónomos, el 1 de enero saliera en portada de los periódicos que una empresa asturiana ha despedido a 1.000 trabajadores, esto sería un auténtico escándalo, ¿no? Bueno, pues esto pasa. Esto ocurre con los autónomos. De los 70.000 autónomos que teníamos hace nada, ya estamos bajando de los 69.000 y esto pasa cada día. Y esos puestos de trabajo que se pierden no se van a recuperar, porque las condiciones necesarias ahora para poner en marcha un negocio son tan difíciles, que es muy difícil que recuperemos esos números, ¿no? Entonces, ¿podemos permitirnos esto? O sea, ¿vamos a dejar que se queden trabajando? La edad media del autónomo asturiano está por encima de los 55 años. Esto quiere decir que de aquí a 10 años... O sea, coincide con una generación, con la jubilación de una generación. Sí, entera. Entonces, los jóvenes en Asturias no emprenden porque las circunstancias son muy difíciles, ¿no? No hay relevo generacional. No hay relevo. Este es uno de los problemas graves que tenemos, porque cuando hay relevo, aunque haya muchas salidas por arriba y tenemos una pirámide de población en la que es mucho más numerosa la gente más mayor que la joven, si hay un relevo generacional hay una estabilidad en los datos, ¿no? Y los que salen por los que entran. Pero aquí se nos añade esto, que tenemos unos autónomos muy envejecidos, que los más jóvenes no emprenden y entonces, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? Pues que sumado al ciclo natural de envejecimiento y de jubilación de los autónomos, se suman todas estas circunstancias en las que los negocios cada vez son más difíciles de mantener y el panorama incluso de las ciudades cambia.
Si del centro de las ciudades quitas las zapaterías, los pequeños comercios, las peluquerías, las cafeterías, bueno, pues nos enfrentamos a un problema social importante, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, hay datos que este barómetro es a nivel nacional, pero que podemos trasladar a Asturias, ¿no? Por ejemplo, prácticamente el 95% de los autónomos considera algo que yo creo que lo vemos todos también, ¿no? Voy a decir un porcentaje muy alto, a que hay una situación de inestabilidad política. Sí. Y esto también afecta a los autónomos. Claro. Los negocios huyen de la inestabilidad. O sea, si hay una cosa peligrosa para un negocio, para una inversión, es esto, la inseguridad jurídica, la inestabilidad política. Y claro, el 94,1% de los autónomos españoles en este momento, de los asturianos también, percibe esto como un problema para el desarrollo de sus negocios. Esto también es algo que hay que explicarle a nuestros políticos, que estamos instalados en un debate de cuestiones que no tienen mucho que ver, ¿no? Y que van dirigidos también a cuestiones muy alejadas de la economía, de la sociedad y de los verdaderos problemas que tiene la gente, y esto afecta muy negativamente al desarrollo de los negocios. Bueno, pues ese es uno de los datos que aparecen. Además, junto a este, como decíamos, también hay otras cuestiones que merece la pena comentar y cómo se están desarrollando aquí en Asturias. Se habla de un 38,3%, afirma que su facturación ha descendido en relación a 2024. ¿Es algo que también ocurre aquí? Ese es un dato muy preocupante, ¿eh? Casi un 40% de los autónomos dicen que su facturación ha descendido notablemente. O sea, no que noten una pequeña disminución, porque eso, bueno, pues no es algo que preocupe, ¿no? O sea, todos sabemos, los que tenemos un negocio, que las facturaciones oscilan, ¿no? Y hay meses mejores, meses peores. Meses buenos, depende del sector, ¿no? Bueno, en una economía dinámica eso ocurre así, ¿no? Entonces, hay sectores que facturan más en determinadas épocas del año, hay otros que son más regulares, pero bueno, pues hay cuestiones que afectan mucho, pero es que el 38,3%, que son casi el 40%, dice que este descenso de la facturación es notable. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero en la calle. Esto ocurre así, ¿no? Porque nosotros oímos, y no dudo que sea así, que los datos macroeconómicos son muy positivos para España, pero lo cierto es que a la hora de ir a la frutería, esto no se traduce así, ¿no? Y notamos, bueno, pues que se vende menos y cosas más baratas, ¿no? Por lo tanto, las facturaciones descienden y descienden significativamente. Y este es otro dato que muestra una tendencia preocupante también. Porque ligado a esto, un 65% de los autónomos considera dice que ha subido los precios. Claro. El 52% afirma que si todo sigue como hasta ahora se van a ver obligados a subirlos de cara a la recta final del año. Efectivamente, el 65% se ha visto obligado, porque ¿qué nos pasa a los autónomos? Los costes nos suben, ¿no? Y nos suben, todo sube, estamos en una situación de una inflación bastante importante, los costes, como decíamos antes, suben en general, los costes laborales han subido mucho también, y el 65%, aunque no quiere, porque tú lo que no quieres es a tus clientes, no les quieres subir los precios porque se van, ¿no? Entonces tú quieres mantenerlos lo más posible, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El 65,1% no ha tenido más remedio que hacerlo. Y del resto, del 35 restantes, más del 50 lo hará antes de que acabe el año, porque ve esto imposible, ¿no? Eso hace un porcentaje enorme de subida de precios. Y es una escalada que es imparable. Cuando a un autónomo, por ejemplo, con esto de la subida de las cotizaciones, que está muy relacionado, alguien piensa que si a mí, por ejemplo, me suben las cotizaciones, yo puedo mantener los precios en mi negocio, yo tengo que subirlos, porque necesito mantener un nivel de ingreso para hacer frente a los gastos. Entonces, esto es una cadena, ¿no?, en la que la subida de todas estas cosas repercute en el precio final que tenemos que ofrecer a nuestros clientes. Entonces, eso está estrechamente vinculado. Claro. Panorama complicado el que nos dibujas, yo, Patricia. La verdad, Roberto, siempre vengo aquí con la nota pesimista, sí. Y es una pena, porque yo llevo siendo autónoma toda la vida y soy una autónoma convencida de serlo, ¿no? Y me gusta mi trabajo y disfruto trabajando.
Pero es cierto que vivimos en un momento muy complicado. Para un autónomo las cosas no son fáciles en general. O sea, un autónomo es el encargado de ventas, de personal, el de compras, el de... Y es un trabajo muy intenso, ¿no? Y nunca es fácil, ¿no? Nadie dice que esto sea fácil y lo asumimos. De hecho, se levantan las persianas todos los días, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero es cierto que vivimos en un momento especialmente complicado y que esto tiene unas repercusiones muy negativas, no solo porque yo leo sobre todo, ¿no?, en redes sociales y demás ahora este mantra que hay algunos que repiten, bueno, no, que oyen y repiten, el de si no ganas bastante, cierra. Bueno, eso no se dan cuenta, ¿no? Los que nos repiten esto, no se dan cuenta que esto no es un problema para mí, que yo al fin y al cabo puedo tener organizado mi cierre de mi negocio, ¿eh?, y yo me las apaño. Ahora, ¿qué va a pasar cuando todos estos de los que hablamos cierren? Es que esto es un problema de todos. Esto es un problema de una empresa que está despidiendo a 1.000 trabajadores al mes, ¿no?, al año. Entonces, ¿cómo afrontamos esto como región, ¿no? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Es muy fácil decirme, bueno, pues si no ganas cierras y ya está, ya. O sea, me voy a sumar a los perceptores de rentas públicas, yo y mis 999 compañeros este año, y los otros 1.000 el que viene y los otros 1.000 el siguiente. Esto no es un tema que tan simple, ¿no? Es un problema muy complejo que afecta a todas las capas de la sociedad, a todas absolutamente, incluso, como decía antes, al paisaje urbano de nuestras ciudades. Eso es más que evidente. Bueno, claro, fiscalidad, que es un tema, clásico, ¿no? Sí. Bueno, hoy precisamente para un autónomo es el día Hoy pagamos el IVA, hoy pagamos las retenciones y hoy pagamos el trimestre del IRPF, ¿no? Y dentro de 10 días la cotización a la Seguridad Social. O sea, hoy es un día en el que todo lo que tienes en el banco vuela. Entonces, y hay que empezar mañana otra vez. Bueno, pues la fiscalidad sí, efectivamente, es un problema gravísimo. Claro. Bueno, tenéis que hacer mucha pedagogía en todo esto, teniendo en cuenta lo que nos acabas de contar, que se lee en redes sociales, ¿no? Si no te va bien, pues cierra, que... Sí. Hay que hacer pedagogía pues yo no creo. sobre los trabajadores autónomos. Mira, somos 3,5 millones de autónomos en este momento en España, ¿no? Que es una cifra importante. ¿Quién no tiene en su familia o en su entorno un autónomo, ¿no? Entonces, no es que haya que hacer mucha pedagogía. Yo creo que hay un grupo de gente que no entiende nada de cómo funciona esto y que repite consignas que son un poco absurdas, pero no, yo creo que la pedagogía está hecha porque, bueno, pues todos tenemos en casa un autónomo y vemos lo que pasa, ¿no? O sea, esto no es un desastre, pero esto es duro y hay que pelearlo mucho y necesitamos que no nos pongan problemas para trabajar. ¿Qué es lo que pedimos a las administraciones públicas? Nosotros pagamos todos los impuestos que haya que pagar, de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Y pagamos una barbaridad, ¿eh? Pero déjennos trabajar. O sea, si yo voy a pagar más y me dejan trabajar más. El problema es que no me dejen. El problema es que me caigan encima 200 normas a las que ya no puedo asumir, que me ataquen con impuestos y cotizaciones que no puedo asumir y yo tenga que cerrar. Si esto es un problema para la administración que yo cierre, ¿eh? Entonces, déjennos trabajar. Si es que no pedimos mucho. Y a eso añadimos otro dato que me gustaría que comentases, que tiene que ver con la morosidad. Casi el 50% de los autónomos, 45,3%, afirma que se ven afectados por la morosidad. Claro, es que a nosotros nos pasa una cosa. Nosotros emitimos una factura hoy. Bueno, ayer mejor, que hoy es día de pago de IVA. Emitimos una factura ayer y no nos pagan en 6 meses y yo tengo que pagar el IVA del trimestre, ¿eh? Y el IVA es el 21%. O sea, si yo emito una factura de 1.000 euros, yo tengo que pagar 210 este trimestre, independientemente de si la he cobrado o no. Entonces, la morosidad nos afecta y mucho, porque nos genera un agujero muy grande. No es solo que digas, oye, yo tengo por aquí todas estas facturas pendientes que tengo que cobrar, es que a mí ya me han generado un gasto muy importante. Entonces, la morosidad es un problema grave, que crece mucho.
y que había estado muy tranquila y había ido cogiendo unas cifras muy aceptables hasta hace poco y que de pronto está subiendo de una manera alarmante. Y esto es un problema gravísimo, claro. Muy bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Esperamos que vengas más veces. Bueno, sabemos que es así, que iremos comentando todo lo que está ocurriendo con los trabajadores, con las trabajadoras autónomas. Patricia Oreña, muchas gracias. Gracias a vosotros, como Muchas gracias. siempre. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día, como les decía al inicio, charlando con el músico asturiano Mento Evia. ¿Qué tal, Mento? ¿Cómo estás? Bastante bien. Acércate al micro todo lo que puedas, por Sí, favor, para que se hace recoja falta, bien, porque es que tiene entre sus brazos una viola, Sí, viola de gamba. viola de gamba, que es el instrumento, es uno de los instrumentos que tocas. Sí. Bueno, esto en realidad es una vihuela de arco, que es la madre de la viola de gamba, pero se puede denominar viola de gamba genéricamente. Vale. ¿Qué aporta este instrumento? Esto, ¿en qué sentido? No entiendo. ¿Qué aporta la música? ¿Cómo es? Bueno, este es de los primeros instrumentos que hubo. Es un instrumento fue un invento español del siglo XVI. Y fue el que dio lugar luego a las violas de gamba, a toda la música del barroco. Se utilizó en música renacentista. Vale. ¿Qué te llevó a ti a este instrumento, Mento? Porque, bueno, tú eres lo que se dice multiinstrumentista. Tocas un montón de instrumentos. Bueno, siempre me ha gustado meterme en líos. En líos, ¿no? En problemas. En problemas. Voy a sí, meterme en los problemas, voy a vienen buscar luego. qué instrumento genera problemas. La viola de gamba. Dicho Bueno, era así. un instrumento desconocido para mí. Yo estudié violonchelo. Es un instrumento muy parecido. De hecho, esta es la abuela de los violonchelos. Sí. Y bueno, pues me apetecía también hacer una incursión en la música renacentista, antigua. Y entonces, pues, bueno, busqué este instrumento y lo compré y entonces me puse a trabajar con él y he compuesto últimamente mucha música para esta... Bueno, vamos a ver cómo suena ese instrumento. Vamos a ver cómo suena. Tienes que colocarte un poco más. Sí. Ahí, y yo te voy a bajar el negro ahí. Porque... ahí estás, ¿no? A ver. Sí. ¿Qué pieza es? Voy a tocar una que es de bardos y trovadores. Es una versión resumida, sin improvisaciones ni variaciones, lo que es para que no dure mucho. Vale. Esta creo que son 18 minutos lo que... Vale, lo que vale. lleva y No, tal, tenemos pero tiempo de sobra. Sí, la 18 versión minutos. corta, No pasa nada, hay tiempo, Vale. tiempo para Hasta la versión poderse, ¿no? corta. Hay que no hacer Dale, la yo te digo, vale, Venga. sí, unos fragmentos, porque está muy bien, ¿no? Ver cómo suena este instrumento. Es una de tus composiciones, Sí. ¿no? ¿La tocas acompañado también de otros instrumentos? A veces sí. A veces, ¿no? A veces Acércate al micro, por favor. Sí, a veces sí, pero sobre todo esta música está concebida, como mejor funciona, es con el instrumento solo, porque otros instrumentos no le comen frecuencias ni armónicos. Entonces, como mejor está es
están pensadas para la viola sola. Vale. Pero bueno, con otros instrumentos también funciona. Bueno, de hecho estuviste hace poco en el Barjola, ¿no? Tocando. Sí, el otro día, la semana pasada, sí. Presentaste, si no me equivoco, composiciones recientes para viola de gamba el otro día, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, y lo que hago con este instrumento es repertorio, genéricamente nueva música antigua para viola de gamba. Vale. Son todo composiciones. Yo con esto lo que hago son composiciones propias. Vale. Bueno, ya tienes unas cuantas, ¿no? Sí, más de 1000. Vas escritas. vas sumando, ¿no? Sí, pero bueno. Vas sumando. Siempre en este, digamos, con este estilo más barroco, renacentista. Con este instrumento sí, sí, es lo que hago, ese estilo, sí. Bueno, pero también tengo, por ejemplo, algunas cosas que suenan así un poco más célticas también, sin llegar a ser música céltica. También tengo alguna cosa, por ejemplo, hice una suite dedicada al maestro Paco de Lucía, de 7 movimientos, y eso tiene también otro sonido. Tocaré alguna de esa suite aquí también. A ver cómo suena esa suite de Paco de Lucía. Sí, para Paco de Lucía. Sí. La primera va. Qué guapa está. Acércate al micro ahora para comentarlo. ¿Cómo es el instrumento? Preséntame este instrumento, porque creo que es uno del año 75. Sí, está construido en el año 1975. En Brescia de Brighton. Brescia, en Brighton. Brescia, en Brighton, perdón. Sí, en Brighton, Inglaterra, por un luthier cuyo taller se llamaba Brescia. Y es una réplica del original de año 1500 bastante, hecho en Brescia, Italia. Con el que, y esta tiene el nombre propio de Choyu. Yo la compré de segunda mano. Ah, bueno. Está bien, ¿no? Porque, bueno, claro, cuesta lo suyo, ¿no? Sí, las he visto ahora que las hace un luthier italiano, clavaditas, igual, y por unos precios mejor no decirlo, pero mucho dinero. Claro, y es versátil. Como un coche. Es como no de los tope gama, pero... Vale. Es versátil, es un instrumento versátil. Puedes aplicarlo a cualquier tendencia. Se podría, pero no es mi estilo. Vale. No es mi estilo, y lo suyo es para ese sonido, para esa... Y sobre todo tocarlo en salas donde haya una resonancia, mucha reverberación. Ahí es donde entonces cobra una dimensión sonora realmente muy especial. Claro, estamos en un estudio de radio. Claro, que está todo muy bien sonorizado y tal. Tengo que estar ahí arreando más de la cuenta, pero no pasa nada. Esta es un todoterreno. Siempre me deja bien. Bueno, está muy bien. El otro día, vuelvo al concierto del Barjola, porque creo que hablábamos de las composiciones recientes para viola de gamba, pero tenían un título genérico. Creo que la última vez que estuviste aquí ya hablamos de ello. Danzas y romances en estado de alarma, que es donde agrupas estas composiciones. Exactamente, sí. Estas más recientes de los últimos 4 años, fue con ocasión de la COVID, pues ahí hubo como dos periodos de estado de alarma decretados, ¿no? Y tal.
que duraron X meses, aquel año 2020 y tal. Pero a mí me afectó más y yo estuve en estado de alarma como 3 años y medio o 4. Y entonces, claro, pues eso lo que hacía era que estaba en casa y no salía prácticamente. Y sí, entonces pues trabajaba 6, 7, 8, 9 horas con el instrumento, componiendo y bueno, y aprendiendo a tocarlo y tal. Y entonces sí, eran todos romances y danzas en estado de alarma. Vale. Doble sentido, porque estábamos ahí encerrados por estado de alarma legal, pero yo estaba en un estado de alarma continua. Positiva, continuo. Bueno, sí, eso fue la parte buena, digamos. Una efervescencia. Sí, sí. Bueno, de todas formas, tocas todos los días, ¿no? Sí. Sueles tocar todos los días. Sí, si no se me pierde, da algo. ¿Te da algo? Claro. Muy bien. Bueno, ¿qué otra pieza? Por ejemplo, vamos a hacer Folisian Caleao, puede estar bien, que es así, tiene un toque medio asturiano y sí. tiene un ritmo es ahí otra de tus bastante. Composiciones. No sé si, fíjate, a ver, no quisiera equivocarme. Igual está por ahí, pero con... bueno, Lazos Célticos de Mentobardi es la que tenía... también podemos... Bueno, no, pues, hacemos con esa Lazos nos Célticos. despedimos. No, hacemos la de Caleao, vale, sí. y con esa que la tenemos ahí grabada nos despedimos, si te parece. Ajá. Vale. Folisian Caleao. Folisian Caleao, sí. Atrás, Sí, bajo por el micro. favor. Muy bien, muy bien. Porque tienes que tener esta postura para tocar, claro. Sí, Esto sí, tiene que estar aquí todo, más o menos. Sí. Si no se escapa. Claro. Alguien me decía, lo más difícil de ese instrumento es aguantarlo entre las piernas, que no se escape. Creo que, bueno... Vale, no tiene soporte además. ¿Eh? Sí, no. Muy bien, qué guapa. Acércate ahora al micro. Sí, muy festiva. Bueno, El reloj ahí, aquí manda, ¿eh? el reloj Venga, es así. No hay problema. ¿Qué te digo? Mento, ¿qué festiva? Sí, esta es Folisiera. Folisian Caleao, porque claro... Esta la compuse allí en Caleao, mismamente. Hay una reunión ahí que hacen anualmente. ¿Con la vihuela? No, hacen una reunión de Ravel. De Ravel, perdón, claro, sí. Se junta mucha gente. Dani García de la Cuesta. También ha ido por ahí hace años, sí. Hace. Y bueno, va gente de León, de Cantabria y de Asturias y alguno de Galicia, aparece a veces y tal. Se junta ahí la gente y tal, y yo fui allí, me invitaron, estuve ahí viendo y tal, luego comimos y tal, y entonces ya pillé la onda y compuse esta ahí, y luego fui para casa y en casa ya la... Matizaste. Sí. Folisian Caleao, porque claro, lo que nos decías de las danzas y romances en estado de alarma, pues ahí hay un poco de todo. Seguramente que hay piezas más festivas, sí, y que se mezclan con algunas un poco más oscuras. Buah, las hay oscurísimas. ¿Sí? Sí, también. Pero hoy no vamos a tirar de ellas para que siga todo bien. No, desde luego, desde luego. Bueno, tienes música grabada, claro. De hecho, vamos a escuchar al final una de las piezas que tienes grabadas con ese instrumento. Sí, pero bueno, son grabaciones caseras. Todavía no Disco. pienso hacer algo y tal. Sí, para el año que viene a lo mejor igual, vale. si todo quiere. ¿Está complicado lo de grabar? No, yo tengo amigos que tienen buen estudio y tal y no hay problema. Y editarlo es facilísimo hoy día, ¿no? El mayor problema es que se está implantando una incultura generalizada en la sociedad española, que entre otras cosas consiste en no escuchar música más de 15 segundos o 20 segundos o 30 ya si me apuras como mucho.
Y además, bueno, hay muchas músicas de alta calidad que muchas personas no las conocen, no llegan a conocer porque, bueno, por los medios no apuestan por todo. Y ahí está un poco el trabajo de los músicos de carne y hueso, que aún estamos vivos y estamos empeñados en hacer un poco, presentar batalla en ese sentido. Es decir, vale, genera lo que quieras a base de algoritmos, que eso suena de una determinada manera, pero aquí estamos nosotros haciendo música a partir de nuestra alma. Claro. De todas formas, ¿no piensas que ahora hay muchas más posibilidades de poder escuchar música, de poder descubrir mucha más música, Internet. de poder entrar en ver Internet, conciertos? Sí, hay muchísimo. Muchas más facilidades, Hay ¿no? mucha más actividad, sí. Pero, sin embargo, vamos a lo fácil de lo fácil, ¿no? Y no lo fácil, sino yo diría algo más feo, pero no lo voy a decir y tal. Pero sí que hay muchas más posibilidades para quien busca encontrar. O sea, en la televisión hay de todo, pero también hay programas donde hay buena música. En la radio lo mismo. En Internet tienes de todo. En Internet tienes lo peor del mundo y tienes lo mejor también, sí, y tal. Entonces, es cuestión de buscar. Sí, es cuestión de buscar y de no dejarse. No, es que si hacemos caso a tal, estamos comiendo todo el día la misma marca de gusanitos. Por ejemplo. O de lo que sea, ¿no? Que esos gusanitos están buenísimos. No me importaría comerlos todos los días. Tiene sus problemillas, ¿no? Sí, pero tiene. Una mínima pieza ya, pues si quieres. No Bueno. sé qué más tienes por ahí. Bueno, aquí hay varias cosas. Habíamos hablado de hacer lazos célticos, pero esa es un poco larga. Sí. Vamos a hacer otra de la suite dedicada al maestro Paco de Lucía, que es Conjuro contra el abuso de poder. Paco de Lucía ejerció mucha influencia. Yo siempre me gustó muchísimo la música. Yo soy céltico el 99,9%, pero aprecio la calidad donde yo la observo. Paco de Lucía siempre me encantó. Cuando murió me apenó bastante y entonces le compuse una suite. O sea, el día que murió cogí la viola y me puse en la escalera, que hay una gran resonancia, estuve ahí improvisando un buen rato y tal, y luego ya cogí, apunté y desarrollé una suite. Y una de esas piezas es esta que me gustaría tocar ahora, El Conjuro. Dale. Dice así más o menos. Resumiendo. Qué guapa, Meto. Acércate ahora. Tiene un toque ahí sureño. Sí. Esta la tienes ya, son habituales en tu repertorio, ¿no? Bueno, estas sí, piezas, más o menos. Dependiendo del concierto que vaya a dar, pues escojo unas u otras en función de cosas. ¿Tienes conciertos próximamente? Sí. Sí, ahora voy a hacer una cosa en el Monsacro. ¿En las capillas? En las capillas, sí. El día 26, o sea, esta semana que viene. O sea, el 26 es el próximo domingo. Sí, el próximo domingo, sí. Ahí, pues se celebra una representación teatral evocadora de cuando se concedió el privilegio de esa zona y esas capillas a una fraternidad de monjes que estaba establecida ahí, y entonces pues en el ayuntamiento hay un movimiento ahí para realzar toda esta cultura, este asunto, y se hace una representación teatral, y ahí pues me encargaron de componer una música
y ya la compuse, ya la tenemos preparada y lo vamos a hacer, eso vamos a hacerlo ahí con más músicos. Lo vais a estrenar el día 26 domingo. El 26 domingo, sí. Mediodía más o menos. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde, Sí. en las capillas, en las Sí, propias sí, al capillas. lado de la octogonal, que Ajá. está ahí arriba. De origen templario, dicen. Totalmente. Sí, yo ya estuve ahí 4 o 5 veces y tal, a lo largo de varios años. Sí, luego también tengo varias cosas. Vamos a hacer ahora, luego con la Céltica vamos a Navia el día 14. De noviembre. Sí, vamos el día 14 a Navia. Sábado. Sí, sábado también tenemos por ahí. Luego hay una cosa, voy a hacer una cosa en mi barrio de La Carriona, en Avilés y tal, ahí voy solo y tal. También en Oviedo tenemos el Club de Nueva España. También hay unas cuantas cosas por ahí. Vale. Y tal, sí, hay buenas perspectivas. En Gijón también va a haber algo esta temporada de invierno. Vale, bueno, pues ya vendrás por aquí para contárnoslo. Bueno, Te agradecemos mucho que hayas tocado en directo. Ya sabes, esto es un estudio de radio y tiene sus pequeñas Maravilloso, dificultades. maravilloso. Pero te agradecemos en cualquier caso que hayas maravilloso. compartido con nosotros esta mañana, esta charla. Mento, muchas Nada, gracias. Muchas gracias a ti, Un Roberto, placer. y a todos vosotros. Gracias. Y con Lazos Célticos de Mentobardi, está en versión ya grabada, nos despedimos, ha sido un placer, disfruten de este lunes, estaremos de nuevo con todos ustedes en estos días aquí en el programa. Muchas gracias, saludos.